Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, de nuevo, cajita de fresas para hacer un trabajo que muchos de vosotros me habéis pedido. ¿Queréis ver lo que es? Acompañarme, que empezamos. Esta cajita de fresas, como veis, ya tiene aquí cortadas las esquineras al ras del borde, porque ya había empezado a trabajar con ella hace bastante tiempo para hacer otra idea. Pero bueno, que al final desistí, la aparqué y nunca la he terminado. En la parte de abajo también le había quitado ya las grapas grandes, que sabéis que yo siempre se las suelo quitar, y la misma base se la había pegado con cola en los bordes. Esto lo suelo hacer siempre que trabajo con cajitas de fresas. Lo siguiente, estas esquinas de aquí las voy a cubrir con cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Colocamos un trocito, un restito que tengamos, marcamos y recortamos. Y con cola blanca la pegamos. Vamos a hacer lo mismo en las 4 esquinas. No todas las cajitas vienen en buen estado. Esta en concreto está bastante dañada a la hora de quitarle las grapas, como veis por aquí. Se rompió bastante la caja, así que con masilla tapa grietas voy a cubrir estas imperfecciones. Aplicaré la masilla en cada uno de los orificios y dejaré secar. Una vez seco, lijamos toda la masilla. Siguientes piezas que vamos a cortar. Cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Una tira que mida lo mismo que la profundidad de vuestra caja. No todas las cajas miden lo mismo, así que vosotros medís la altura del lateral y será el ancho de la pieza que tengáis que cortar. En mi caso es de 3,8. El largo lo mismo, medís el hueco y cortáis. En mi caso, 28,8. Esta pieza ya directamente la pego en su sitio. Voy a crear un lateral interior y la voy a pegar justo donde terminan las esquineras. 2 piezas del cartón contracolado que sean iguales porque las voy a pegar entre sí. Voy a formar una tapa y en mi caso me mide 20 por 29,5. 29,5 es la medida justa desde el borde exterior hasta este borde de aquí. Los 20 de ancho son midiendo desde este borde exterior, pero dejando aquí medio centímetro que sobresalga de la medida de la caja. Esto va a ir así. Y para pegarlas entre sí voy a utilizar cola blanca de carpintero y dejaremos secar con peso encima. A partir de uno de los lados largos hacemos una marca a 3,5 centímetros y por ahí cortamos. Tenemos estas 2 piezas y esta, que es la más pequeña, la vamos a pegar aquí justo encajando en los bordes. Esta pieza después le colocaremos unas bisagras y es lo que hará de tapa. Tapamos el poro y conseguimos un fondo claro para seguir trabajando. Yo estoy utilizando imprimación porque es lo que tengo ahora, pero también podéis utilizar gesso o pintura acrílica blanca. A la tapa voy a hacerle decoupage con este bonito papel japonés con un fondo madera y unas flores. Y lo voy a pegar todo con esta cola para decoupage, que ya le he probado en 2 o 3 trabajos y la verdad es que me está gustando mucho. Estos productos me los enviaron de Dipinto di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Por cierto, os traigo buenas noticias. Desde Dipinto di Blu me han hecho llegar un descuento del 10% para todas vuestras compras que superen los 25 euros. En el momento de realizar el pago, aplicar el cupón Amparo la Cruz 10. En la cajita de descripción del vídeo os lo voy a dejar todo detallado. Así que si estabais pensando en realizar alguna comprita, aprovechar el descuento y así
os ahorraréis un dinerito. Colocamos el papel en la posición que queremos pegar. Y como es una zona grande, voy a ir poco a poco. Vamos aplicando una capita finita y bien extendida. El papel japonés es muy fácil trabajar con él. Una capita que simplemente nos ayude a fijar el papel, a que no se nos mueva. Y ahora sí, para pegarlo bien, del mismo medium, una capa, esta vez bastante más generosa, por encima del papel, del centro hacia afuera, sobre todo incidiendo en los bordes. Y una vez seco el papel, con una lima de uñas retiramos el sobrante. Pasamos a pintar lo que es el armazón de nuestro portallaves. Yo estoy utilizando pintura tiza en un tono hierbabuena. Con restos de cartón contracolado vamos a hacer los soportes para los colgadores de las llaves. Vamos a colocar 3 filas y necesitaremos 2 trocitos de cartón para cada fila. Medís el interior. A mí me da 16 centímetros y de ancho voy a hacerlos de 3 centímetros. Para que uno vaya aquí, más o menos, luego los colocaremos midiendo, otro aquí y este último aquí arriba. Y veis que he cortado en inglete en una de las esquinas. Cogemos el trocito de cartón y lo colocamos apoyándolo en este lado de aquí, pero en la parte de arriba. Donde lo queremos colocar más o menos, yo voy a dejar entre 5 y 7 milímetros en la parte alta. Marcamos y por ahí cortamos. Y ya lo tenemos para que encaje en la parte de abajo. Pues vamos a pegarlos entre sí y a pintarlos de blanco en uno de los lados, en el que va a ser visto. Con el resto de papel que nos ha sobrado voy a hacer decoupage en estas 3 piezas. Cubriré el frontal y los 2 laditos más largos. Colocamos una pieza debajo de otra para intentar que coincidan las líneas del fondo del papel. Y los pegamos en el fondo intentando dejar la misma distancia entre ellos. Para decorar la puertecita he cortado en cartón contracolado este óvalo, podéis recortar la forma que queráis y lo he pintado en color crema. Esto después va a ir pegado aquí, pero antes voy a hacerle un craquelado. Voy a utilizar un craquelador de 2 componentes. Aplicamos el primer componente, que es la base, y dejamos secar. Y ahora aplicamos el segundo componente, que es el craquelador, y vamos a dejar secar y que vaya craquelando. De este segundo componente vamos a ser un poquito más generosos. Vamos a aplicar un poquito más de cantidad. Vamos a resaltar las grietas con una cera oscura. Aplicamos con un trapito de algodón que no suelte pelusa. Y retiramos el exceso con el trapito limpio. La pegamos centrada y seguimos decorando. Para decorar esta zona de aquí voy a utilizar estas llaves que tengo hechas de otros trabajos
con distinto material. Esta, por ejemplo, está hecha con pasta flexible y en cambio estas otras están hechas con resina, utilizando este molde. Para envejecerlas un poco voy a utilizar la misma cera oscura que utilicé para el craquelado. Aplico con un pincel y con un trapito retiro el exceso. Pues voy a ir pegando las piezas, las llaves aquí en este óvalo, esta cerradura que también la tengo hecha de hace tiempo con pasta flexible y esta tirita de bolitas que eran doradas y las he pintado con el mismo hierbabuena. Pues lo voy a ir pegando todo con cola blanca y esperamos que se seque. Barnizamos todo el portallaves, esperamos a que se seque y seguimos decorando. Lo siguiente que voy a hacer va a ser aplicar una pátina y sigo con esta cera oscura. El interior ya lo tengo hecho, como veis va a ser algo muy sutil. La voy a aplicar con un pincel y retirando el exceso, o bien con un trapito o con la yema del dedo. Al haber barnizado antes, la cera no se agarra del todo y es muchísimo más fácil eliminar el exceso si nos hemos pasado o difuminar si es lo que queremos hacer. Una pátina dorada por el relieve. Colocamos las bisagras y tan solo nos quedarán un par de detalles. Lo siguiente, he pegado aquí un imán, estoy esperando que se seque, pensé que le había dado a grabar y no era así, pero bueno, simplemente ahora os lo enseñaré, unas gotitas de adhesivo instantáneo y pegarlo. Ahora espero un poquito y los colgadores. No tengo ningún colgador en estos momentos, bueno, sí que tengo, pero no tengo tantos que me gusten y alcayatas tampoco tengo, así que lo que he cogido son estos cáncamos y los abro para colocar las llaves ahí colgadas. En el momento en el que encuentre alguno que me guste, esto se cambia rápido. Y con una pátina en tono bronce les doy color. Los atornillamos y ya solo nos quedará una cosita para terminar nuestro portallaves. Y como último toque, en esta zona del craquelado, un barniz cerámico. Dejamos secar y ya tendremos listo nuestro portallaves. Pues ya está terminado este portallaves. Decoración sencilla, podríamos añadirle un poquito más de detalle, como por ejemplo en este lado de aquí, colocar la palabra llaves. Yo he preferido dejarlo así, es evidente, con estas llaves de aquí, para lo que es el imán
para que la puertecita no se nos abra, y los colgadores, una vez puestos, pues tampoco me desagradan tanto, no han quedado tan mal. La parte de atrás yo no la he decorado, evidentemente no se va a ver, pero si los proyectos que hacéis son para regalar o para vender, incluso las partes que no se van a ver las tenéis que decorar también. Un portallaves, pero que esta idea también os puede servir si no colocáis la parte trasera de la caja. Os puede servir como cajita para ocultar la caja de fusibles de casa, por ejemplo. Si no queréis ponerlo en la pared, bueno, pues también os puede servir como cajita libro, que se pueda abrir así, o colocando la decoración de otra manera, una cajita que se abra de esta otra manera. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Espero que sí. Darle like al vídeo y compartirlo. Así me ayudaréis a que más personas puedan verlo. Nos vemos todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!